Bien, pasando ahora algunas situaciones que se han dado recientemente en relación al matrimonio y a la familia. Creo que ustedes las habrán escuchado en relación a algunos que han pedido que se les dé la Santa Comunión, el cuerpo de Cristo, la participación en la Eucaristía a nuestros hermanos divorciados vueltos a casar. Hay que decir con todas sus letras, siguiendo a San Juan Pablo II, yo me arropo de San Juan Pablo II y de la teología, pero para quedar muy claro con alguien muy conocido por nosotros, amado en México, ¿verdad? Lo traemos en la sangre el amor a San Juan Pablo II, ¿verdad? La gente cuando habla de él dice el Santo Papa, ¿verdad? No hace falta decir ninguna otra palabra. Cuando decimos el Santo Papa sabemos que es San Juan Pablo II. Creo que la imagen que tenemos del Papa San Juan Pablo II es postrado ante la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Y eso para el mexicano pues lo vale todo, ¿verdad? Bueno, pero doctrinalmente, teológicamente, todo esto está en concordancia, en armonía. Diríamos, y yo lo quiero decir porque alguien inventó una cierta pastoral de los divorciados vueltos a casar. San Juan Pablo II decía, esos que son divorciados y que se han vuelto a casar son hermanos, hay que atraerlos, no hay que despreciarlos, hay que meterlos en la dinámica de la Sagrada Escritura, etc. Muy bien, pero ojo, nunca lo vamos a poder hacer con miras a legitimizar aquello que no se puede legitimizar, sino es para que lleguen, como decimos vulgarmente aquí en México, a arreglar su situación. ¿Que son irregulares? Sí lo son. Ahora han dado a decir que no, que ya no existe esa palabra, pues existe en el diccionario de la Real Academia, ¿verdad? Española, existe, entiendo, por ejemplo, en inglés, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues que no estás en lo que debes de estar, punto. Condenable, vamos a hacer juicios, no, eso es otra cosa, pero lo que es. No podemos nunca llegar a eso, y yo como aprendiz de pastor, ¿verdad? Que quiero aprender a ser pastor con mis 30 años de sacerdocio, caen muchos casos en parroquia y siempre es orientarlos hacia la verdad. Si estás tú en una unión ilegítima, se los tienes que decir proféticamente. ¿No puedes comulgar? No puedes comulgar, no puedes recibir el cuerpo de Cristo, porque este no es el plan de Dios. Ser misericordiosos, de acuerdo, y está mucho en el hablarlo, el cariño con el que lo hablas, ¿verdad? Sí, el cariño. Hay que tener mucho cariño. ¿Cómo le diría un papá a su hija o a su hijo? Con todo el cariño del mundo, pero nunca le mentiría. Siempre te voy a decir la verdad, y este no es el camino. Entonces, de por sí un divorciado vuelto a casar, si realmente el divorcio es válido, es porque realmente hubo un matrimonio. Entonces, por definición, un divorciado vuelto a casar, pues es algo que no está bien. Háganle como le hagan, eso es la realidad. No es pretexto el decir que hay grandes teólogos, quisiéramos verlos, analizar sus escritos, a ver si es cierto que resisten una crítica, que dicen que sí se puede porque X, Z, oye, no, las cosas son muy claras, ¿verdad? Algunos dicen todo esto procede, bueno, tienen algunas dudas, ¿verdad? Hay algunos artículos de Civiltà Católica que dirige un padre Antonio Spadaro, que me parece que está chueco, que ojalá pudiéramos hablar con él, tenerlo aquí, ¿verdad? No lo tenemos por ahorita, ¿verdad? Pero en su momento tenemos los artículos que han salido de allí, en donde pues se trata de justificar algunas cosas, por ejemplo, de que el Concilio de Trento, en su canon 7 del decreto del matrimonio, no pretendió o no dejó en claro que el vínculo matrimonial es indisoluble, aún a pesar de que haya una infidelidad. Porque había quien decía, pues ya fueron infieles, entonces ya no hay matrimonio, ya se rompió el matrimonio.
pues léete bien Concilio de Trento, léete bien el magisterio del Papa Pío XII, léete bien Familiaris Consortio, léete bien el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿De dónde me lo estás inventando? Ya están como los ministros de la Suprema Corte de aquí de México, ¿verdad? Inventan una doctrina que no tiene un precedente, o lo buscan el precedente allá entre cosas que no existen. Bien, bueno, entonces, para decir que no podemos o no se puede dar la comunión eucarística a nadie que esté en pecado grave o mortal. Eso es doctrina de la Iglesia de siempre, ¿verdad? Y hay situaciones objetivas de pecado grave o mortal, como esas. No estás viviendo con alguien que no es tu esposa o tu esposo, no puedes. Doctrina de la Iglesia. Algunos argumentan, es que con un proceso de discernimiento ya se puede. Es que ese proceso de discernimiento se deja al párroco, al obispo. Comentaba yo entre paréntesis respecto a nuestros dos últimos sínodos que nos precedieron, ¿verdad? Que pues la atención del mundo estaba en los sínodos. ¿Por qué? Porque de los sínodos nos iba a venir luz sobre estos temas. Y resulta que, como decimos en México, nos devolvieron la bolita, ¿verdad? Nos dijeron, bueno, eso que lo analicen los párrocos y los obispos. Yo le decía a un colega, pues nos devolvieron la bolita, entonces ahora nosotros somos los que vamos a iluminar. Hagan un camino de discernimiento y de iluminación, ¿sí? ¿En base a qué? Pues si queríamos las luces de allá, porque las luces que tenemos son excelentes, son magníficas. Ya dije yo todos los antecedentes, Concilio de Trento, magisterio del Papa Pío XII, magisterio constante de la Iglesia, todo, 2000 años, pasando por el Vaticano II, que algunos quieren torcer y citar chuecamente, imprecisamente, y después el magisterio de San Juan Pablo II, y pues todo nos va indicando lo mismo de lo que hemos hablado. Cuando la Iglesia hablaba de esa pastoral de los divorciados vueltos a casar, es en ese nivel, sí, de misericordia, de compasión, de ir atrayendo a todos nuestros hermanos, como si decimos, una pastoral de los hermanos drogadictos. Pues sí, pero no es el ideal que sean drogadictos, alcohólicos o etcétera. Entonces, decirles lo que es. Yo recuerdo cuando fui asesor del diocesano aquí de la Arquidiócesis de México del movimiento familiar cristiano, recuerdo que en aquellos tiempos algunos decían, bueno, dejamos entrar o no a algunos que están así en situación irregular o no, etcétera. En aquel entonces se dijo no, porque ya después las personas empiezan a pensar que eso está bien y que es regular. De hecho, es lo que se ha dado. Sí. Ajá. Pláticas de bautismo, ella tiene un credo y el otro tiene otro, o sea, una religión y otra religión, ¿sí? Y dar pláticas de bautismo, sí, pero la Iglesia cuando admite los matrimonios mixtos hace firmar tal cual y comprometerse a la parte no católica a dejar que la parte católica ejerza su libertad de culto católico y de religión católica, y que los hijos se garantiza que van a ser educados en la religión católica. Por lo tanto, él tiene derecho a practicar su religión, pero deja en libertad a la esposa y a los hijos. Con esa condición se pueden casar en la Iglesia católica, ¿verdad? Pero invitarlos a ser platicadores, ¿verdad? De pláticas prebautismales, todo está bien, pero pues el que no es católico es un contrasentido decir que está dando pláticas de bautismo, porque cuando lo bautizamos está el rito y dice, profesan la fe, ¿verdad? Es una condición antes de bautizar, y inmediatamente antes de bautizar, ya en la pila bautismal se les pregunta, papás y padrinos, ¿están ustedes de acuerdo en que fulanito de tal, este pequeño, esta pequeña, sea bautizada en la fe de la Iglesia Católica que acabamos de profesar? ¿Sí o no?
Si dijeran no, no se le bautiza. Dicen sí, adelante. Entonces, el bautismo por definición hace relación a la fe. Entonces, si vas a predicar ahí la fe de la Iglesia Católica, adelante. Pero si tú dices que no eres católico, ¿cómo vas a predicar la fe de la Iglesia Católica? Bueno, exacto. Sí, sí, sí. Por eso solamente el contrasentido es como si dijeran, tenemos unos protestantes dando pláticas de bautizo. Espérame, o sea, no le entiendo ya, ¿verdad? A menos que tú pienses en una religión universal equivocada, que es lo que ahorita algunos están propugnando, ¿verdad? Me tacharían de retrógrado. Algunos hasta despreciativamente dicen, es que es un latinoamericano, es un tercermundista. Algunos supuestos teólogos católicos, bueno, no sé, no quiero decir etiquetar a nadie, pero por ejemplo en Alemania, y vaya que yo respeto mucho la teología alemana y los quiero mucho a los alemanes y he estado en Alemania, etcétera, pero algunos se desvían de esa manera, ¿verdad? Sí hay dentro de América Latina quien pueda argumentar también teológicamente, ¿verdad? Ok, entonces en esto se me haría un contrasentido, simplemente una contradicción, ¿verdad? Pues si no es católico, ¿cómo va a dar la fe católica? ¿Cómo es un catequista de fe católica, verdad? Bueno, sí, cómo no. Algo así es lo mismo que estamos diciendo si reciben o no la comunión. Igualmente, curiosamente, algunos equivocadamente han dicho que discriminamos a los matrimonios al llamarlos irregulares. Yo no veo ninguna discriminación. Se puede decir de otra manera, bueno, pues están solo casados por el civil, pues bueno, si hay sensibilidades, bueno, pero la realidad es la misma, ¿verdad? La realidad es la misma. Bueno, entonces, pero dicen que también se les discrimina cuando dicen tú no puedes dar pláticas, por ejemplo, prebautismales, pero díganme si no va a ser una contradicción, o prematrimoniales. Vas a predicar el matrimonio de así y tú no estás casado, o sea, es como una contradicción, es simple lógica. Yo no le veo más cosa, ¿eh? O van a ser padrinos de bautismo. Sí, aquí, en todos lados donde no hay la formación, pues dicen, sí, queremos ser padrinos de bautismo, o quieren tener los papás que sus padrinos, sus compadres sean unos que no están bien casados. Bueno, que si es el bautismo, si el objetivo y la centralidad no está en ellos, está en el niño o la niña, asegurar su buena educación en la fe, no en que no me importa el niño o la niña, pero sí me importa que no sea que los vaya a lastimar o a discriminar y entonces pues los acepto como padrinos de ellos. No, pues espérame. Es como si alguien me dijera, viene un alcohólico y solicita el puesto, y además que si fuera un maestro, ¿verdad? Solicita el puesto de maestro en tal primaria, pero es un alcohólico. Y eso que sí es maestro. ¿Puede hacerlo? No lo puede hacer. Si él no está dominando una situación que él tiene, ¿cómo les va a enseñar a los niños a estar en una vida recta, civil o virtuoso, etcétera? No puede, no está capacitado. Y el primer lugar aquí son los niños, ¿verdad? Bueno, entonces solamente para decir algunas cosas que se están diciendo ahorita. O que no podemos discriminar a nuestros hermanos homosexuales porque decimos que no pueden ser padrinos. Pues no, pueden ser padrino y madrina, pero no pueden ser dos madrinas o dos padrinos. Padrino y madrina, ya si después quieren aumentarle, pero lo fundamental, el padrino y la madrina es porque ocupaban el lugar del papá o la mamá en caso de que faltaran en la educación en la fe. Si yo tengo un problema fuerte contra la fe, que es que esto no va con la fe, ¿cómo voy a educar? Y además llena toda mi vida. Si dijeran yo soy homosexual y es un pedacito de mi vida y lo pongo aparte, bueno, pero eso permea toda la vida, es lógico, es natural. Entonces, pues hay que decir que no, ¿verdad? Yo me sentiría discriminado y podría invocar, tengo estudios de teología, tengo estudios de filosofía, ¿por qué ustedes, señores testigos de Jehová, me discriminan y no me dejan enseñar teología en su seminario y en su escuela? Pues está loco, ¿no? Está loco, pues ¿cómo es católico? Es sacerdote católico y nos viene a enseñar
Aquí les enseñamos que los sacerdotes católicos, dirían ellos, testigos de Jehová, son falsos, y ahora estamos poniendo uno para enseñar la doctrina aquí a nosotros, pues ¿qué estamos locos? Pequeñas cosas, son contrasentidos, me parece. Entonces, ¿en qué cosas los podemos integrar? Sí, en caridad, lo que podamos integrarlos adelante. Ustedes lo han vivido. Sí, o a veces dicen, oiga, yo le traigo el cafecito, yo le traigo esto. No hay que despreciar. ¿Lo vivimos o no lo vivimos? Llega alguien aquí y dice, padre, yo quiero barrer. Entonces, pues adelante, yo quiero ayudarle, no sé, ayudar en la kermés. Pues sí, adelante, en caridad, déjate ayudar, eso está muy bien. Pero no me puedes decir, oiga, déjeme a mí la educación de todos los niños y el catecismo, yo lo voy a dar. A ver, permíteme, eso sí tengo que ver quién da y quién no da, ¿verdad? Es mi función. Y yo creo que la gente que tiene buena cabeza dice, pues claro, padre, pues está bien. Adelante, pues está bien, ¿no? Como yo también diría, pues adelante, señores testigos de Jehová, ¿cómo quieren que yo les vaya a enseñar allí? No, pues es lógico, ¿no? Pues ustedes no es compatible eso, ¿verdad? Bueno, entonces hay todas esas cuestiones. Entonces, resumiendo, es una situación anómala, ya le cambiamos irregular, anómala, ¿verdad? No es lo normal. Y hay que manejarla con criterio porque ellos tienen derechos, pero también la comunidad cristiana y los educandos y los formandos también tienen derechos. No se puede dar la comunión eucarística a alguien que está en pecado grave o mortal, objetivamente manifestado, ¿verdad? Si alguien dice, pues yo tengo estos pecados, pues ya me confesé, ya me arrepentí, adelante. Yo no veo eso, se acerca de buena fe, pues adelante, o sea, yo no puedo saber, pero si abiertamente me dice, yo soy así, yo sí, quiero que me dé la comunión, perdón, no puedo, discúlpeme, no puedo, yo pecaría. ¿Por qué? Porque pues, estoy provocando un sacrilegio, algo que no debe de ser, no puedo, discúlpeme, ¿verdad? Bueno, entonces sí queda claro la cuestión de la comunión eucarística a nadie que esté en pecado grave o mortal. El decir sí es una situación anómala, los divorciados vueltos a casar es un contrasentido, no puede existir, no puede ser decir santifíquense en esa unión que ustedes tienen. Pues ¿cómo se van a santificar si están en adulterio y en pecado mortal? ¿Qué me diría la parte inocente, la parte víctima? ¿Me diría usted, padre, que ya le dieron la de Puebla, ya le dieron su mordida, ya le dieron su dinerito? Porque ese es mi marido o esa es mi esposa. ¿Quién le dio dinero a usted para que de ahora ya les da la bendición? Y pues con toda razón, disculpas. Eso es ilegítimo. Ustedes saben que aquí viene mucha gente, estoy hablando de lo que vivimos en pastoral, los que tenemos experiencia en pastoral, el pan nuestro de cada día. Padre, bendíganos los anillos, ¿verdad? Porque es un aniversario. ¿Están bien casados por la iglesia? No, perdón, no lo puedo hacer. Obra de caridad, les doy una bendición a ustedes, no como pareja. Pero sus anillos, bendecir su anillo, no, porque no puede ser, lo tienen que saber, ¿verdad? La confusión es tal que si hay gente que viene y lo pide, dice a ver si cae y ya nos los bendijeron, y un padre, ellos argumentan así, ¿verdad? Sí, un padre nos lo bendijo, porque ellos piensan que es guerra de padres, ¿verdad? Que es guerra de decir, o de obispos, o de conservadores contra liberales, ¿no? De decir, no es cierto. Porque luego lo tachan uno de eso. Eres un conservador, o eres un liberal, o eres o no. Aquí hay algo que se llama magisterio de la iglesia, y algo que se llama teología, y algo que se llama argumentos teológicos, y algo que se llama tradición con T mayúscula, no tradiciones. No son etiquetaciones, ¿verdad? De decir tradicionalistas contra progresistas, no. Todo eso son los argumentos teológicos, el depósito de la fe, y por eso tiene una razón de ser. Perdóname, no puedo hacer este signo que te engañaría de bendecirte los anillos, no lo puedo hacer. Estaría siendo un mal pastor, ¿verdad? De por sí tenemos muchas cosas malas y ahora le voy a añadir otra, pues discúlpame, no, ¿verdad? Sí.
Olguita. Sí. Así es. Yo quería preguntarlo si nos los permite a los que están en estas situaciones, ¿están recibiendo a Dios y realmente lo quieren hacer? Sí. Es muy importante. Lo que tú dices es para, no los voy a entretener horas y horas de platicar, pero lo voy a decir en muy chiquito. Primero, que sí hay una soberbia para decir, yo quiero comulgar y que me legitimen mi unión. Puede ser algo como eso, la marcha del orgullo gay, que me legitimen a la de a fuerzas. No, pues tú lo puedes hacer para ti, pero la iglesia nunca lo va a hacer, ¿verdad? La verdadera doctrina nunca lo va a hacer. No lo puede hacer ni el Papa, ¿eh? El Papa es el primer discípulo de Cristo, el primero que obedece en la fe. Discierne cuando hay materia que discernir, pero cuando la materia ya está definida, ya no hay discernimiento que hacer. Como si alguien dijera ahorita, ¿Cristo es Dios o no es Dios? La controversia arriana del Concilio de Nicea del año 325, eso ya no es materia de discernimiento, eso ya está definido, es materia de obediencia en la fe. Entonces, ni el Papa puede alterar la verdadera doctrina cristiana, ni el Papa lo puede hacer. Entonces, el decir que me legitimen lo que es ilegítimo ya de por sí desde la Sagrada Escritura, como podría ser la homosexualidad, no puede ser, ¿verdad? Entonces, que me legitimen y voy a comulgar y algunos se atreven, aprovechando el desconocimiento del sacerdote, de que no conoce a todos los que van a comulgar, ¿verdad? Dicen, yo me acerco y ya comulgué, y se comete sacrilegio. La iglesia nos dice, si te acercas así, y no es un tradicionalismo, está en 1 Corintios 11. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación. No se puede cambiar eso, perdón, ¿eh? Bueno, entonces, a fuerzas me legitimen, eso es una soberbia. A fuerzas quiero comulgar. Eso está ideologizado, eso de que hay grandes grupos que pretenden eso es una mentira. Aquí en parroquia, ¿qué es lo que vemos? La gran humildad de nuestros hermanos que dicen, Padre, yo no puedo comulgar, porque yo no estoy viviendo bien. Gran humildad de nuestros hermanos cristianos que dicen, Padre, la otra vez, hasta enojados, dicen, la otra vez fui a una misa y el Padre dijo que todos comulgáramos. Yo no puedo, ¿cómo voy a comulgar? Se tienen bien la cabeza. No puedo, Padre, hasta molestos. Yo sé que mi situación es esta y no puedo hacerlo. Eso sí es humildad. Es humildad. Y es saber cómo son las cosas, ¿verdad? Bueno, respecto a la comunión espiritual es algo muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ¿quién nos prohíbe invocar a Jesús como nuestro Salvador? Señor, soy el peor pecador. Estoy en pecado grave o mortal. En este momento, si estoy en la misa es lo mejor, pero incluso aunque no estuviera, quiero hacer un acto de comunión espiritual con mi Salvador. La iglesia nos dice, si el acto de contrición es perfecto, que es muy difícil, perfecto, no es imposible, borra el pecado grave o mortal. Si en ese momento no hay un confesor, ¿verdad? Si se cayó un avión en una isla, no hay ningún confesor, ya me voy a morir, hago un acto de contrición perfecto, eso cualquier catequista lo sabe, ¿verdad? Se me perdona el pecado, invoco a mi Salvador, se lo pido. Hay la imposibilidad de recibir la absolución de un sacerdote, pero si lo tengo a la mano sería mucha soberbia no decir quiero el perdón de los pecados, ¿verdad? Bueno, entonces en ese caso no hay ningún acto de contrición perfecto, o sea, simplemente no habría perdón del pecado, porque ahí lo tengo a la mano, ok. Pero estoy en misa y por imposibilidad psicológica no puedo
tan fácil dejar el pecado, eso se llama, por eso les digo que todo eso es doctrina vieja. Yo no sé quién lo está proponiendo como algo nuevo, como un discernimiento nuevo. Doctrina vieja. Se llama diferir la confesión. Cuando alguien viene y dice, Padre, así, 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 asado, lo debemos de escuchar con todo respeto, pero no me arrepiento todavía. Con toda caridad, exhortarlo a que se arrepienta, pero decirle, si todavía no te arrepientes, tú sabes que no te puedo dar la absolución. Ellos dicen, sí lo sé, Padre. Entonces, piénsalo, pero no lo eches en saco roto, no lo dejes para siempre. Tú regresas después, cuando ya estés arrepentido y digas, ahora sí quiero dejar el pecado, te doy absolutamente, luego la absolución y luego puedes comulgar. Es la coherencia de vida, ¿verdad? Y entonces la comunión espiritual es, híjole Señor, quiero que me salves, pero todavía no puedo dejar este pecado, todavía no te puedo asegurar que lo voy a dejar. Quiero que me salves. Es un acto de comunión con Dios. Ven a mi corazón, sánalo, dame la gracia para que me arrepienta. Y una vez arrepentido, acuda al sacramento, al tribunal de la reconciliación, del perdón, no de la condenación, del perdón. Si yo pido perdón, seguro que me lo van a dar. Si estoy arrepentido, no hay por qué no darlo. Es obligación del sacerdote darlo, si hay el arrepentimiento. Entonces, ese acto de comunión es una oración para decir, Señor, primero, en la verdad, estoy mal, me reconozco, estoy en pecado, no he logrado arrepentirme, dame la gracia de arrepentirme, para acudir después al sacramento. Y esto tiene que ver con algo que aquí en México, y por supuesto en muchos países del mundo dicen, es que fulanito, fulanita, como están mal amancebados, dicen aquí en México, dicen, no puede comulgar ni se puede confesar. Yo siempre corrijo, a ver, ¿cómo que no te puedes confesar? Claro que todo mundo se puede confesar inmediatamente, pero para que te den la absolución necesitas arrepentirte. Y para estar arrepentido necesitas tener la disposición de decir, yo me separo de esa situación. Apenas tú dices, me separo de esa situación, el sacerdote te tiene que dar la absolución. Si es sincera, si no, pues está haciendo un sacrilegio, no está siendo sincero. Y aunque el padre te la dé 20 veces, ¿verdad? Aunque seas cardenal, obispo, en Alemania o en un país, porque no es cuestión de geografía, algunos lo han interpretado así que en Alemania sí vale una absolución, así en África no, ¿verdad? Sí, perdón, suena chistoso, pero les podría dar la bibliografía para que se den cuenta que dicen, bueno, es que en África tienen otras costumbres, pero aquí en Alemania estamos muy avanzados. A ver, eso no es estar avanzado, estás retrasado, no has estudiado bien tu teología. Bien, entonces, aunque te den la absolución y sea un cardenal, si no estás arrepentido no vale. No vale. Entonces, entonces ahí dices, te absuelven y inmediatamente puedes comulgar. Entonces, ¿todo el mundo puede ser absuelto y comulgar inmediatamente? Sí. ¿La iglesia lo impide? No. ¿De quién depende? De la persona. Si dice, tengo la intención de separarlo, y fíjense que felizmente están los casos. Cuando uno les dice y uno puede pensar, no, nadie va a querer, no. Hay gente que dice, sí, primero a Cristo, le digo sí, ¿verdad? Entonces dice, qué hermoso, qué bonito. Eso es que haya conversión. No es verdadera caridad el decir, yo te dejo en tu mismo estado, so pretexto de que, ¿cómo te voy a exigir eso? No, está la gracia de Dios, claro que se puede, por supuesto que se puede. Es difícil, sí, pero por supuesto que se puede. Tan es así que por eso citamos el caso histórico de Enrique VIII y de dos grandes santos, Santo Tomás Moro y San Juan Fischer, que cuando Enrique VIII, que se quería casar nuevamente y pide permiso al Papa y el Papa le dice no, y le dice no, y le dice no, y él dice, pues ahora yo soy el jefe de la Iglesia de Inglaterra y de ahí vienen los anglicanos. Todo lo demás es católico, con sus tradiciones y todo, nada más él dijo, ya no obedezcan al Papa, ahora obedezcanme a mí. Porque hizo capricho, porque no le dieron. Y hay dos, su canciller, que era el Santo Tomás Moro, que dice, señor rey, con la pena, sorry, no puedo seguirlo. Lo encarceló,
lo puso en el calabozo, le quitó todos sus cargos, etcétera. Y todavía escribe Santo Tomás Moro, y si me van a cortar la cabeza, pues ni modo, por dar testimonio. Y de hecho sí, lo mató, ¿verdad? A Santo Tomás Moro, y él fiel. La verdad, ¿cuál es la verdad? La obediencia está al Papa. La obediencia está en la tradición católica sancionada apostólica. Y si un Papa me está expresando la verdadera tradición apostólica de Roma y de siempre, a él le debo la obediencia. Igual hizo todos los demás obispos, pues les dio miedo y se alinearon con Enrique VIII, pero San Juan Fischer, un obispo, tampoco se alineó. Dijo primero la verdad de Cristo y también, ¿verdad? También tuvo que morir por esa verdad de Cristo. Entonces, es algo fundamental, ya hecho, Concilio de Trento, etcétera, y que algo que hemos vivido mucho, ¿verdad? Algunas veces, por no saber teología, minusvaloramos los esfuerzos que pueden hacer nuestros hermanos. Y entonces alguien dijo, no, pues sí, ya vamos a liberalizar todo esto de las uniones, y bueno, pues ya los divorciados vueltos a casar y no sé qué tanto. Y en África les dijeron, a ver, señores, a nosotros africanos éramos polígamos. Nos ha costado mucho ser fieles en la monogamia, tener solo una esposa. Y ahora me vas a decir que me puedo separar, y ustedes, no, discúlpame, no me des esos consejos. No quiero tu primer mundo así llamado, que no es cierto, que es una mentira. No lo quiero. Muchos de ustedes lo saben, en América Latina diríamos lo mismo, solo que nuestra sociedad ya está muy permeada por otras cosas, y entonces ya la mitad a lo mejor andaría, pero muchos dirían, no, pues la verdad es esta, ¿verdad? Bueno, perdón, Mayito. No. Se pueden confesar y pueden comulgar siempre y cuando estén arrepentidos. Y arrepentidos significa yo quiero dejar una situación que no es con Cristo. Si la dejan, absolutamente la absolución e inmediatamente la comunión. Algunos dicen eso, ya me absolvió, pero no puedo comulgar, ¿verdad? Pues ¿cómo no? Si ya te absolví, puedes comulgar. Pero por eso, pero a ver, el divorcio no es un impedimento para comulgar, sino el que se ha divorciado y se ha juntado con otra. Es un impedimento para comulgar cuando el divorciado ha sido por su culpa. Dice, yo despedí a mi mujer y no se me dio la gana seguir con ella, entonces es un pecado, no puedes comulgar. Pero si la persona dice, bueno, pues yo no quería separarme, pero pues el otro a fuerzas que el divorcio, y ya se hizo el divorcio, pues no. Pues es una persona inocente, no ha hecho nada. Se le da la absolución y pueden comulgar, claro. Por supuesto que sí. Sí, son equívocos que hay, No es lo mismo, por eso es divorciado, vuelto a casar. Pues ¿cómo vuelto a casar? Solo por el civil. Y por el civil aquí en México pues dan 200, 300 pesitos, los casan, dan otros 300 pesitos y los vuelven a divorciar, otros 300 pesitos los vuelven a casar, todo en un mismo día. Y hay paquetes para el que quiera todavía reducirle, ¿verdad? Bueno, ok, más o menos esta es la panorámica de lo que se está viendo. Si quieren aquí le dejamos, pero es la panorámica que se está viendo. No sé si tendrían alguna pregunta sobre esto mismo, creo que ya aclaramos muchas cosas, pero la panorámica que ahorita el mundo trae, es decir, es que la iglesia ya está admitiendo el divorcio. No es cierto, ¿verdad? Sino hay la declaración de nulidad que se llama nulidad ab initio, o sea, la nulidad desde el principio, es decir, nunca existió matrimonio. Si ustedes comprueban que nunca existió matrimonio, por muy diferentes causas, pues no hay matrimonio. La iglesia simplemente te declara que no hay matrimonio. Pero si alguien, su sacramento sí se realizó, no hay poder en la tierra que lo pueda separar. Un sacramento del matrimonio bien realizado se dice rato y consumado, celebrado y consumado, o sea que se unieron carnalmente, ya nadie lo puede disolver, ni el Papa ni nadie. Aunque no tengan hijos, basta celebrar el matrimonio y haber consumado el acto carnal, ya con eso es absolutamente, ¿verdad? Sí, ya indisoluble.
Nadie, ni el Papa, nadie lo puede hacer. Sí. Indisoluble. Anulidad. Uh-huh. Sí, por eso hay que distinguir entre la anulación de un matrimonio, que es imposible, un matrimonio ya celebrado, rato y consumado, imposible anularlo nadie, hasta que la muerte lo separe, de un matrimonio que no existió, porque hubo una anomalía que no lo hizo válido desde el principio. Para ponerlo en palitos y bolitas, o sea, muy, muy sencillo, es como una persona que dice, vine y me casé, esos casos se dan con cierta frecuencia, me casé, pero el señor o la señora engañaron a la iglesia y resulta que el señor o la señora ya estaban casados por la iglesia. En cuanto la iglesia acierta que el señor o la señora ya eran casados por la iglesia y que ahora se han casado con otro, inmediatamente dice, esto nunca fue válido. ¿Cómo va a haber un segundo matrimonio válido? Si ya estaba casado es inválido. O sea, nunca hubo matrimonio, entonces se procede a declarar, simplemente a declarar lo que ya era, desde el principio, declarado nulo. Entonces no es que la iglesia divorcie, ni la iglesia anule, sino declara que hubo nulidad, ¿verdad? Entonces hay muchos que han apostado, piensan que hacer misericordia es declarar nulos muchos matrimonios. No, hacer misericordia sería declarar los matrimonios que han sido nulos, declararlos nulos por supuesto, pero previendo hacer una mayor formación y evitar que cada vez haya matrimonios nulos. ¿Por qué? Porque si yo pongo el debido cuidado, no me deben de caer matrimonios nulos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque estoy poniendo bien énfasis en la preparación y además también en la celebración. Entonces, ahí el que se casa conscientemente, tampoco es verdad que la mayoría de los matrimonios sean nulos, celebrados canónicamente. Porque dicen, no es que no hubo la conciencia. ¿Cómo? A ver, permíteme. Aquí cualquier chamaco, sí es verdad que somos muy inconscientes, muy todo, pero aquel chamaca que a los 18 o 20 años entra del brazo de su novia en la iglesia y sabe que lo va a hacer con 2 meses de anticipación, 3 meses, ¿me van a decir que no está sabiendo lo que está haciendo? No cuántos novios se desmayan ahí a la mera hora. ¿Por qué? Porque es impactante. Dices, estoy haciendo esto. ¿Y por qué muchos no se casan? Porque dicen, no, pues yo sé que el día que me case es porque de veras. O sea, sí hay conciencia, una conciencia suficiente para que la mayoría, claro, es un cálculo y es una opinión y es algo, la mayoría son válidos. Porque lo que cuenta es la voluntad. Y en los pueblitos, por muy ignorantes que sean, saben que yo me caso contigo es para toda la vida. Claro, si van a África, me estoy ofendiendo a África, ¿no? Un lugar, sino porque en África también hay muchos ya evangelizados. Un lugar donde no haya habido evangelización y no hay catequesis, celebras los matrimonios, pues no saben ni lo que están haciendo, ¿verdad? Pero cuando tú dices aquí en México y en América Latina y en Europa, sí hay muchos que son inconscientes y todo, pues sí, pero tú sabes que cuando pisas la iglesia ya va en serio, ¿o no? Por eso tenemos tan poquitos, ¿o no? Porque dicen ya los que se avientan es porque ya lo pensaron bien, así. Ustedes se dedican a eso, ¿verdad? Prematrimoniales, a ver. Y estaría la tramitología, o sea, no cualquiera llega y dice voy a casar por la iglesia. Claro. Hay filtros, sí, claro. Sí. Hay conciencia de que dame tu credencial de lector, a ver quién eres. Claro, claro. El decir que no son válidos, pues entonces ya diríamos todos los que van a la notaría son inválidos, porque ahí va el señor que le dicen, y es que de acuerdo a la ley, a la fracción de la ley y la que no sé qué, y ahora fírmele, no, pues es inválido. No, pues si tú vas y sabes que vas a firmar y más o menos sabes lo que es una herencia, etcétera, bueno, pues, ¿verdad? Y todos los actos que realizas serían inválidos, pues entonces ya no hay nada válido.
No, suficiente como para que se realice el sacramento, ¿verdad? Y la Iglesia dice en derecho canónico, con una sabiduría de miles de años, todo matrimonio se presupone válido hasta que no se prueba lo contrario. Sí es verdad que hay un buen número por diferentes cosas, ¿verdad? De que pues gente inconsciente, gente forzada, gente engañadora, ¿verdad? Pero solamente por la falta de conciencia y que la gran mayoría sean nulos, por eso disentimos de esa situación, que al final de todo es una apreciación humana. Y viceversa, también se dice, no es que la mayoría de los matrimonios que están de uniones de facto son realidades ya consumadas, son verdadero matrimonio. Pues no, ¿por qué? Pues porque son muy fieles, se quieren mucho. Pues si se quieren mucho, sabemos en México, se los acabo de decir hace ratito, ¿no? Un hombre que de veras quiere a una mujer le propone matrimonio por la iglesia. ¿Sí o no lo acabamos de decir hace ratito? O sea, eso de que soy muy fiel, pero todavía no te soy fiel. Decía San Juan Pablo II, el matrimonio es pleno cuando le das el sí para siempre y no te reservas nada. Eso expresado en un mínimo que dices, pues yo ya sé lo que es, ahora sí que como dicen aquí en México, ya me casé, ya me amolé, ya ni modo, o sea, ya di el paso, ahora sí ya no hay reversa, entonces sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Bueno, entonces el decir, pero es que la mayoría son matrimonios válidos, hasta tienen la gracia de Dios, no, pues espérame. ¿Cómo crees? Pues si no se ha celebrado la bendición de Dios y el sacramento y no se han dado el cielo uno y el otro, no hay materia, ni forma, ni ministro, ni bueno, sujetos están ellos. Sí, los sujetos son ellos, los del matrimonio, pero no se han dicho el sí, entonces no hay ni sujetos, no hay ministro porque no hay testigo, no hay materia, no hay forma. Entonces, ¿me estás reformando toda la teología sacramental? Porque ¿cómo es que son válidos? No, que por la gracia de Dios, bueno, te la estás imaginando. No ha habido sacramento. Porque si ya no hay sacramento concreto, pues desaparecen los templos y tampoco ya ¿para qué? Pues ya más con que digas, y ya ni le digas nada a la novia, nada más telepáticamente le dices te quiero y ya hay sacramento. Espérame, el sacramento es una realidad sensible y Concilio de Trento vino a poner una serie de estatuir muchas cosas para que esa realidad sensible cobre esa forma de sacramento. Es teología sacramentaria, bueno. Si no sabes teología, bueno, pues sí puedes pensar muchas cosas, ¿no? Son discursos devocionales, ahí sí son devocionales, ¿verdad? Bueno, ¿qué más sería? Eso es básicamente un poquito de lo que anda rondando en el ambiente, contra lo que tenemos que estar preparados. En mis cálculos, debido a de dónde proceden esas cosas y de dónde vienen, están más hacia Europa, pero va a venir como un tsunami que en cierta manera nos va a atropellar. Son mis cálculos, y pues no porque nos atropelle la verdad deja de ser la verdad, pero así como ahorita ya nos atropelló una verdad, hace años la mayoría eran casados por la iglesia, pues ahora ya piensan que no se deben de casar por la iglesia, ¿no? Pero no porque piensen eso es. Entonces ustedes que son platicadores prematrimoniales, ¿verdad? Encargados de las pláticas prematrimoniales, de esa formación, pues darse cuenta que esto viene y van a estar imbuidos muchos, y que tenemos que estar preparados para responder, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Señor nuestro Jesucristo, tu bendición para nosotros, para toda tu Iglesia Santa, para el Papa, para los obispos, para los cardenales, los sacerdotes y para toda la Iglesia, que son la mayoría de nuestros hermanos laicos, para que todos nos mantengamos fiel a la fe que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos mandó transmitir, de la cual somos siervos, no dueños. Pedimos a Cristo que nos enseñe el camino de la verdadera fidelidad a la fe, por intercesión de la Virgen Santísima de Guadalupe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.